solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme una vez más en esta noche de viernes en Fuete, el espacio de Opus 94 que nos permite cada semana ver la música y escuchar la danza. Soy Liliana Mascareñas y hoy quiero invitarlos a reflexionar acerca de un tema que es fundamental en la concepción de un ballet, ¿no? Cuando nosotros vemos a un bailarín o una bailarina virtuosa en el escenario y aplaudimos pues su gran calidad técnica o artística, su capacidad de transportarnos a otro mundo y de sorprendernos con las grandes piruetas o el trabajo de puntas, a veces se nos olvida pensar en que si bien ese artista que estamos viendo en el momento tuvo en su momento unas características físicas o un talento y un empeño por hacerlo, atrás de ellos hay siempre personas fundamentales que son los maestros. Para hablar de este tema y que hagamos como una especie de homenaje a los maestros que dejan el día a día persiguiendo siempre la perfección de sus alumnos, ¿no? Y el regalarnos a estos maravillosos artistas, tengo el placer de recibir en la cabina a la maestra Mirta García. Ella es coordinadora académica de la Escuela de Danza Clásica del Centro Cultural Olin Yolisni. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir contigo y con el público nuestras experiencias. Claro, sí, ¿no? Importantísimo. Sí. Claro, además, bueno, la maestra Mirta la presentamos así como la coordinadora académica de la Escuela de Danza Clásica de Olin Yolisli, pero bueno, ya tiene una trayectoria atrás que es realmente un lujo poder platicar con ella. Ella es cubana de nacimiento, pero pues ya mexicana por adopción. Uh-huh. Ella se graduó en la Escuela de Ballet de Alicia Alonso, ¿no? Creada por Alicia Alonso en Cuba. Fue bailarina principal con el Ballet Nacional de Cuba, también resultó galardonada en la competencia internacional de Varna 2 veces y, bueno, de la mano del Ballet Nacional de Cuba, pues los escenarios de varias partes del mundo pudieron ver a la maestra Mirta bailando, ¿no? Desde Rusia hasta Asia, pasando obviamente en algún momento por México. Muchas veces. Que acabaría siendo su destino final, ¿no? Y pues a partir de aquí, ¿no? De esta última llegada a México y la decisión de quedarse, empieza una gran aportación de la maestra Mirta a la formación en danza en nuestro país. Así que cuéntenos cómo se dan este cruce de caminos que la llevan a decidir, ¿no? Quedarse aquí y continuar. Bueno, pues acá. Con México siempre ha habido una histórica relación cultural, no solamente en el campo de la danza, de la música, ha sido muy pleno durante siglos realmente. Y siempre dije que quería vivir en Cuba y una vez me preguntaron, ¿y si no vives en Cuba, dónde escogerías? Y dije, bueno, escogería México. y de Europa, España o Italia. Y bueno, tengo un nexo importante con México desde 1968, que vine por primera vez con el Ballet Nacional de Cuba. Y bueno, mi esposo es italiano y mi hija vive en España, entonces estoy conectada con los 3 países que me identifiqué más. Pero realmente a nivel, o sea, América Latina somos todos, ¿no? O sea, estamos muy integrados, estamos proyectándonos a nivel artístico con lo que heredamos de nuestros grandes maestros. Tuve el honor y el privilegio de trabajar con Fernando Alonso. Pues sí, no directamente. A mí me becaron en la Academia Alicia Alonso en 1961. Yo tenía apenas 12 o 13 años. Y se hicieron las escuelas de arte. Y se inició en 1960 la escuela realmente de danza clásica. Y Fernando consideró que yo tenía un nivel alto alcanzado, que rebasaba el 4º año de ballet, que era la primera generación que inicia en las escuelas ya oficiales con la Revolución. Y bueno, pues ahí tomé clases de danzas españolas, de danzas de carácter, estaba integradísima con todo el trabajo de la academia, que era muy serio de Alicia y de Fernando.
Y esos fueron mis inicios, o sea, una coyuntura política que favoreció el arte en general y que, por suerte, Fernando era tan progresista que él dedicaba su tiempo a escuelas como donde yo estudié, que era una escuela pública, en donde trabajábamos en pisos de granito, en un kindergarten, agarrado de las persianas del salón. Pero las maestras, afortunadamente, trabajaban en la compañía, eran el regisser de la compañía, ayudaban en los montajes del lago, sí, de Giselle, de todas las coreografías. Y entonces ellas traían a Fernando, estamos hablando de años 59, 60, desde el 58, 59 y 60. Entonces él nos conoce por esa vía y fomenta, de ahí muchas ya fueron después también grandes bailarinas como Marta García, Esther García, una excelente, o sea, esa es la primera generación que entró a la escuela con 4º año de ballet. Ajá. Entonces a mí me adoptó, estuve estudiando ya en escuelas nocturnas, o sea, arreglándomelas ya en la secundaria. Sí. Y fue hermoso, porque fue una experiencia de estar en el mismo seno de la escuela, trabajaba la compañía. Entonces, en el 61, ellos viajan a Europa, al campo socialista, cuando aquello, y se dan... se da Cuba socialista en esa época, muchos americanos se van, lógicamente por la crisis que hay política, y quedan plazas. Fernando llama a mis padres y les explica, Mirtica la tenemos aquí, y como ella tiene más nivel para haber entrado en la escuela, ella aquí se sigue superando, y nosotros queremos contratarla. Es posible que no baile todavía, porque es muy chica, y pero tienes un potencial artístico y técnico, y nosotros necesitamos ayudar a eso. Mis padres se quedaron con el ojo cuadrado, porque me estaban proponiendo un salario. Y total, que al mes, pues una compañera lamentablemente se enfermó de hepatitis, y yo, como me lo sabía todo, entré en el primer lugar, en la primera de la fila, porque yo soy bajita, pero era más bajita porque tenía menos edad. Y ahí me quedé para siempre. Y así se fue desarrollando. Por eso tuve un proceso hermoso, porque realmente en los ballets yo empecé haciendo pajecitos que las maestras mías me llevaban, y fui a bailar a Alicia Alonso con 9 y 10 años. La gran inspiración, sí, ¿no? O sea, fue maravilloso. Entonces allá me quedaba en casa de una compañerita a dormir, porque mi casa era lejos, y entonces pues fue hermoso, fue una experiencia, fue un viaje maravilloso, realmente. Entonces Alicia, por ejemplo, estuvo directamente conmigo en los concursos, ya una vez en la compañía, que ya en el 66 me fui a Varna y gané medalla, y después en el 74 directamente por ella y Fernando. O sea, en distintos momentos y etapas de vida de bailarina ya profesional, tuve experiencias muy padres. Y lo que comentabas, en uno de esos festivales, Arno Haskell pues etiquetó a la escuela cubana como una nueva escuela de admirar, con características propias. Fue hermoso. Entonces me tocó vivir entre los grandes maestros, heredé de ellos sus enseñanzas, y es un placer poderla transmitir, es hermoso. Cuando yo empecé en la Olin, yo decía, antes en el 96 fui contratada como maestra en la licenciatura de danza clásica en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Eso fue en el 96. Te voy a seguir un poquito del por qué llegué a México. Sí. Entonces, nosotros fuimos muy innovadores en una época, porque decidimos dejar la compañía, 3 bailarinas, después que ya éramos figuras del ballet, que ya teníamos un prestigio importante, las 3 a nivel nacional y con repercusión de premios internacionales. Sí, claro. Decidimos hacer una compañía diferente, para ampliar el espectro cultural del país y de nuestro mismo también, porque es importante la expansión de conocimientos y las experiencias, aunque sean difíciles, porque nosotros teníamos todo en la compañía. Y nos llamaron inclusive a la dirección a cada una y nos dijeron, ¿por qué te vas? Querían que nos quedáramos. Del Ministerio de Cultura también de alguna manera decían, pero ¿cómo se van a ir? Es que queremos hacer este proyecto, un proyecto que fue con actores y con bailarines de danza
danza contemporánea. Nucleamos a 2 excelentes primeros bailarines de contemporáneo que también querían hacer cosas diferentes y teníamos esa inquietud todos, estábamos felices de haber sido bailarines, haber hecho lo que habíamos hecho, pero queríamos explorar otras más, formas, ¿no? Y aportar también, pues, la diversidad, ¿no?, que pueda haber dentro del mundo artístico, enriquecido por estas disciplinas que es el teatro y la danza contemporánea, que es hermana común de la danza clásica. Pues sí. Entonces así se dio que hicimos Ballet Teatro de La Habana con todo el apoyo del Ministerio de Cultura. Fue muy bonito y fueron 5 años de trabajo donde hicimos 2 viajes a Europa, a festivales de teatro y de danza, y vinimos a México 2 veces, 3 veces vinimos a México ya con la compañía. Por supuesto nos seguían pidiendo hiciéramos padre de Don Quijote, que hiciéramos muñecos, pero además de eso hacíamos los trabajos del grupo. Entonces, bueno, en la crisis de 1991, que hubo en Cuba muy fuerte a nivel económico, el mismo Ministerio de Cultura, al cual yo pertenecí siempre, nos propusieron que valoráramos, porque estaba muy difícil la situación, si teníamos otros campos donde expandir nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Una chica regresó al Ballet Nacional de Cuba y yo en ese momento decidí de bailar. La coyuntura me ayudó a una aspiración que tenía, que era dejar de bailar haciendo los grandes clásicos con el nivel que yo había alcanzado, y quedarme con esa experiencia, ¿no? Porque a veces nos aferramos a la carrera y nos pasan los años y lógicamente hay un aporte bonito artístico que complementa las deficiencias técnicas, pero era una época diferente también, era una época nueva, era una época donde surgen muchas nuevas bailarinas y hay que darle ese espacio también. Y además yo disfruté tanto mi carrera que me gustó lograr en ese momento tomar la decisión de dedicarme a la enseñanza. Amo tanto la enseñanza como amé bailar. Realmente la disfruto mucho. Y cuando te iba a comentar antes y salté para darte un preámbulo, cuando empecé en la Olinio Lizzi, no había nada. O sea, de entrada llego a México porque en cuanto dejo de bailar, ya antes de terminar la última gira que hice por México, que ya habíamos decidido que la compañía se iba a desintegrar por la situación real que había en el país, apoyados además y comprendidos a nivel por el Ministerio de Cultura, la situación que había. Me propusieron aquí en México tener, dar clases y compartir con ellos. Yo había asesorado a la compañía en los 70. Ah, claro. Y tengo un vínculo de amistades y de hermandad con muchos bailarines y ex bailarines de la compañía de danza de México y Nacional de Danza. Y también me invitaron a iniciar en el CNA. Estuve una temporada en Celaya, hice un trabajo maravilloso, hermoso. Así empecé porque pasamos por Celaya y estaba Cecilia Zárate, una gran amiga de que estuvo en la Compañía Nacional de Danza. Y Mirta, que tienes que regresar. Yo me fui a Cuba en esa época, me regresé a Cuba porque quería titularme. O sea, yo terminaba la licenciatura y tenía que defender mi tesis. Fui a defender mi tesis en la Escuela Nacional de Arte de Cuba, el Instituto Nacional de Arte de Cuba, y regresé a Celaya, estuve un par de años en Celaya, fue bellísimo, realmente fueron 3 años, y dejé mi semillita. Hubo alumnas que fueron bailarinas, de chicas que son bailarinas actualmente y que tienen también escuelas. Y trabajé con Cecilia también en el Country Club, que hay la ayudé en cuanto a ver exámenes, que tienen su sistema muy estructurado, pero fue un aporte más, ¿no?, para ellos. Y para mí también una experiencia maravillosa. Y cuando pasé por México, Alejandro Ochoa ya estaba dirigiendo la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, y yo me metí porque todavía entrenaba muy fuerte, me encantaba en esos años. En que fue en 1992 vino una personalidad de la compañía de Pina Bausch y me metía en el cursillo y me vio Alejandro Ochoa y me dijo, ¿qué haces en México? Que yo no me he enterado. Y ahí empezó ya llevo muchos años, desde 1996 en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Y empecé con los bailarines de contemporáneo y fue de clases de técnica y fue una locura. Era el último año de danza contemporánea, que ya fue maravilloso. Pero nada más que duró un año, porque al otro año ya me fui para la docencia. Y entonces que ha sido hermoso porque
la mayoría de los maestros que tenemos en el Centro Cultural Olinio Lisen, en la Escuela de Danza Clásica, tienen una formación de la licenciatura. Y de los 4 años de la carrera, pues 2 años estuvieron conmigo y los conocí en todo su proceso y su preparación y su alta preparación. Y como estamos hermanados por el sistema cubano de la enseñanza, el método de la escuela cubana, pues ellos han contribuido enormemente al crecimiento de nuestra escuela. Y más algunas 2 cubanas que tenemos también, que ya también son mexicanas. Y bueno, pues así fue como me quedé en México, que fue tu pregunta inicial y me he expandido, pero bueno.